Imagina abrir de noche tu nevera y en pocos minutos comer el triple de lo que necesitarías comer en un día. Imagina vivir en constante control sobre aquello que comes, que deberías comer, pensando constantemente en la comida. Imagina que tu miedo a engordar termine condicionándolo todo, hasta el punto de perderte planes con amigos, oportunidades laborales y relaciones de pareja. Muchas personas, más de las que creemos, sufren esto en silencio. Hoy, Sheila Mulero, psicóloga que vivió esto en sus propias carnes, a día de hoy se dedica a ayudar a personas con TCA. Bienvenidos a la mente de una persona con TCA. Gracias, Sheila, por permitirnos a través de ti entrar en la mente de una persona que sufre un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Me hace mucha ilusión estar aquí y poder ayudar a entender un poquito más, ¿no?, todo este mundo tan complejo. Sí, creo que además es un grupo de trastornos que cada vez está más en auge. Y además me gusta mucho la corriente en la que tú trabajas con la breve estratégica, creo que es muy adecuada para este tipo de casos. Así que si tenemos aquí psicólogos profesionales, doble aprendizaje en el podcast, van a aprender TCAs y también de breve estratégica. Sí. Vamos a empezar un poco con tu historia personal. Siempre digo que no es casualidad a qué nos dedicamos. Total. Así que cuéntanos un poco por qué decidiste dedicarte en concreto a esto. Yo desde muy pequeñita empecé con una muy mala relación con la comida y a vomitar, que es un poco también lo que más tenía claro yo que no era normal, ¿no? Cuando a medida que empecé la carrera quise buscar como una ayuda en el sentido de que yo sabía que había algo que no estaba bien en mí, pero no entendía muy bien. A mí siempre me ha gustado mucho pues, entender la mente humana y a las personas y ayudar y apoyar y sostener a mis amigas. Y era algo que todo el mundo me decía, tú vales para psicóloga, ¿no? Entonces yo sabía como que yo iba a ser psicóloga, yo lo sabía. También dudé entre medicina, pero al final era como que realmente lo que me gustaba era la psicología. Y realmente estudié la carrera no tanto para ayudarme a mí, porque yo me he dado un poco por perdida, sino para ayudar a otras personas a que no sufrieran tanto con la relación con la comida. ¿Te dabas por perdida en aquel momento? Sí. Perdona que interrumpa tu podcast, solo quería avisarte de que mi nuevo libro junto a la editorial Planeta, que se llama Es manipulación y no lo sabes, ya está en preventa. En él vas a aprender a identificar la manipulación, vas a conocer cuáles son los diferentes perfiles manipuladores, por qué manipula cada uno y cómo lo hace. Vas a descubrir más de 50 técnicas de manipulación junto a casos reales, técnicas que se emplean en la pareja, en la familia, en el trabajo, medios de comunicación, redes sociales. Vas a adquirir herramientas prácticas y técnicas de asertividad para que puedas hacer frente a estos intentos de control. Vas a conocerte mejor, vas a reflexionar sobre tus relaciones y en definitiva vas a ganar libertad y autonomía mental, algo tremendamente necesario en estos días. Te aviso de que este no es un libro de psicología condescendiente, no es un libro para decirte que tú eres el bueno y que los demás son los malos, porque todos en algún momento de nuestra vida hemos ejercido la manipulación, ya sea de forma consciente, deliberada, maquiavélica o de forma inconsciente, involuntaria e ignorante. Es manipulación y no lo sabes, sale a la luz el 9 de abril, pero puedes reservarlo ya mismo y ser de los primeros en recibirlo. Te dejo el enlace para reservarlo en la descripción del vídeo y en los comentarios fijados. Estoy segura de que te va a encantar. Te dejo con el podcast. ¿Tan atrapada te sentías en ese agujero con la comida? Yo sentía que había algo mal en mí y que eso me había tocado a mí, ¿no? Como a otras personas le tocan otro tipo de problemáticas, pues a mí me había tocado vivir con eso. Esto ya nos lleva a un mensaje muy polémico que creo que se está dando mucho en redes y es que los TCAs no se curan. Totalmente, totalmente. Y a mí eso siempre lo hemos hablado muchas veces nosotras, ¿no?, por privado, que me duele mucho, porque al final cuando uno quiere creer algo, pues todo el rato va encontrando, ¿no?, esa confirmación. Entonces yo en aquel momento también pensaba, ¿no?, como que, bueno, que yo estaba perdida y realmente tampoco consideraba que tuviera un trastorno alimentario porque no cumplía con todos los ítems clínicos, ¿no? Y cuando estudiaba la carrera iba viendo lo que me enseñaban y decía, ostras, pues si esto es lo que les ayudamos, ¿no?, como psicólogos, yo lo estudiaba desde la perspectiva, ¿no?, para ver qué había que hacer con una persona en el lado del paciente. Y decía, con esto a mí no me ayudan, por lo tanto, ¿no?, ¿cómo voy a ayudar yo a alguien si yo, que estoy pasando por algo muy parecido, a mí esto no me sirve, ¿no? También porque tenemos a nivel social un concepto de que si una persona es gorda o está gorda, si quiere adelgazar es normal. Pero si estás delgada, ¿qué te pasa? No estás bien, ¿no? Cuando las conductas en ambas personas son las mismas. Y eso es lo que hace sufrir. Como esas conductas dañinas y toda la mentalidad y todas las emociones que hay detrás de ese mismo camino, ¿no?, de adelgazar, es el mismo para las personas, ¿no? Entonces,
ahí está un poco también, yo creo, la gran dificultad que tenemos, que vamos como en fuerzas contrarias, ¿no? Que tenemos toda una sociedad que nos dice que lo sano es adelgazar o es tener un porcentaje de grasa, un peso, y luego tenemos toda una mentalidad que cada persona, pues, consigo misma, desde su autoestima, desde su autocuidado, o ausencia de ello, a dónde se lo lleva, ¿no? Y qué hace con esa información. ¿Tú cómo empezaste a notar que tenías un problema con la comida? ¿Qué años tenías? ¿Cómo lo detectaste la primera vez? No recuerdo muy bien, porque la verdad que lo he pensado muchísimas veces y en todos mis procesos terapéuticos también, ¿no? Como intentas ahí indagar. No recuerdo muy bien, pero tengo como una referencia que es antes de los 13, que una vez estaba comiendo galletas y chocolate negro y se me fue de las manos. Y me acuerdo de pensar, ostras, he comido muchas galletas, esto es muy malo para mi cuerpo, esto es muy insano, tengo que sacarlo. Y pensé, bueno, pues por una vez no pasa nada, ¿no? Y supongo que cogí la idea que quiero creer de alguna serie, me suena a mí. Que en alguna serie vi a alguna chica vomitar. No me acuerdo muy bien dónde, pero... Y entonces pues vomité. Y dije, bueno, una vez esto no va a volver a pasar. Pero pues poco a poco se va convirtiendo, ¿no?, en una rutina de la cual siempre pongo la imagen metafórica de las arenas movedizas, ¿no? Que parece que cuanto más quieres salir, más te ahogan, ¿no? Y más te hunden, ¿no? Y no es hasta que estudio la carrera que digo, ostras, si estoy estudiando trastornos alimentarios, ¿no? Y yo vomito, pero claro, es que yo lo que quiero es estar delgada y yo lo que quiero es comer bien, ¿no? Entonces, a mí lo que me están diciendo no me cuadra, porque al final, si yo tengo un porcentaje de grasa alto, yo tengo que adelgazar, es que es lo saludable para mí, ¿no? Entonces, ahí empecé a darme cuenta de que algo no, como que me faltaban datos, que no, por aquí no era. Y después de la carrera empecé a estudiar nutrición también por eso. Para ver si estudiando nutrición y aprendiendo a comer bien y a controlar todo lo que había a nivel, pues, de información, a ver si por aquí pues, me controlo mejor y como sano y soy una chica sana, que es lo que necesito, ¿no? Y es lo que yo quiero. Ujú. Al contarnos esto, la gente entiendo que estará pensando, entonces lo que tenía Sheila era bulimia. No sé si quieres contarnos un poquito a modo de resumen las diferentes etiquetas diagnósticas que hay desde la terapia breve estratégica, porque es como un mundo un poco diferente, ¿no? Sí. No es tanto un diagnóstico descriptivo, sino más operativo, ¿no? De entender qué está Exacto. ocurriendo ahí y no Exacto. de ítems como tal. Exacto. En la terapia breve tenemos como un baremo de, por decirlo así, una manera de control, ¿no? De más a menos control. Cuanto más control con éxito sería como un perfil de anorexia, para entendernos, y a medida que vas perdiendo el control, te vas hacia el trastorno por atracón, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, en ese impasse, yo siempre digo que hay un poquito antes de esa anorexia, que es esa mala relación con la comida que engloba muchos perfiles que mucha gente pues, no acaba de, ¿no?, conectar con el TCA, pero sufren mucho, ¿no? Entonces, para mí el baremo sería sufrimiento y luego añadirle el control, ¿vale? Entonces, dentro de anorexia, que es un control con éxito, lo siguiente sería cuando controlo, pero cuando me descontrolo, elijo vomitar y entonces sería el vomiting porque se convierte en una especie como de adicción al vómito y el vómito es lo que mantiene todo lo demás. Y lo siguiente sería el trastorno por atracón, que es alternar periodos de control y descontrol. Previo a la anorexia, por decir una manera, estaría como dentro de ese baremo de control la bulimia que decimos en terapia breve, que son tres tipos. Comer por emociones, que es el típico hombre emocional que se concibe, pero desde un lugar que de verdad sea dañino para tu bienestar, que no sea funcional en tu vida, ¿no? Y te genera mucho sufrimiento. Comer por alternar periodos de dieta y periodos de libertad, por decirlo de una manera, que al final se convierten un poco en descontrol. Y comer por placer puro y duro. Que este perfil es un perfil que realmente es como que no conciben la parte de la salud y no encuentran un equilibrio. Es como, me gusta tanto comer, disfruto tanto comiendo, la comida tiene un papel tan importante en mi vida que es como, bueno, yo siempre pongo el ejemplo de la idea de algo hay que morir, ¿no? Esta gente que no da igual todo, ¿no? Pero es una especie también un poco de autoabandono porque no tengo otras áreas de mi vida bien cubiertas, ¿no? Y estos tres tipos normalmente casi nadie viene con uno solo, normalmente se entrelazan todos. Y eso a lo mejor en el DSM pues no se consideraría un perfil de trastorno alimentario y en terapia breve sí lo consideramos dentro de la dinámica un poco, ¿no?, de que es disfuncional para tu vida y que te hace sufrir. Creo que la gente cuando piensa en TCA piensa en anorexia, piensa en bulimia, pero con este espectro que tú nos has dibujado de control y de sufrimiento, claro, entran muchas personas que a lo mejor no consideran que tienen un TCA, ¿no? Totalmente.
La típica persona que a lo mejor siempre tiene una alimentación muy, muy, muy estricta y de repente llega el fin de semana y por algún motivo se ha salido de ese control y entonces dice, bueno, venga, Sí. con todo, De porque perdiz a feo. mañana ya me toca volver al control. Exacto, exacto. Y se le puede ir de las manos o porque realmente se lo paute su nutricionista o su fitness coach o no, pero sabemos que encima ahora tiene un nombre que es el cheat meal, ¿no? Entonces al final es como un atracón planeado, ¿no? Y programado y con el que ya cuentan muchos perfiles, ¿no? De nutrición con que eso va a pasar, ¿no? Sí. Cuando realmente al Es final como, estamos... te pongo entre semana una restricción calórica enorme porque doy por hecho que el sábado vas a ingerir 3.000 calorías por encima de lo que te hace falta. Exacto. Es fuerte porque realmente a nivel social hemos extendido y hemos normalizado muchas conductas que las personas que hemos pasado los trastornos alimentarios, que los hemos estudiado, vemos, ¿no? Como los triggers, ¿no? Como el cuidado, warning, que por aquí peligras, ¿no? Sí, o ese perfil que dice, he cumplido toda la semana, pero ayer me pasé mucho con la cena, así que hoy voy a A ayunar compensar. todo el día y voy a correr no sé cuánto. Totalmente. Al final, ir totalmente correlacionando esa compensación. La compensación es uno de los primeros también elementos como de warning, ¿no? Para decir cuidado, porque realmente es que no funciona así esto. Y cuando ya empezamos a pensar así, entramos en una lógica en la que es que es las arenas movedizas, más acabas confirmando, porque o te pesas y ves que has subido, porque claro, al final estás reteniendo un montón de líquidos, ¿no? Y entonces vas confirmando tus creencias y vas metiéndote cada vez más en, vale, pues más estricta tengo que ser y cuanto más estricta soy, más me descontrolo y de aquí no salgo, ¿no? Entonces realmente cuando empiezo a pensar en compensar y hacerlo, evidentemente, porque se restaura ahí un poco, ¿no? Esa culpa. Tengo mucha culpa, bueno, mañana no como en todo el día o como solo proteína, solo verdura o lo que sea, entonces calmo la culpa. Entonces, claro, mi sistema nervioso dice, ostras, esto funciona, ¿no? Entonces lo vuelvo a repetir, ¿no? Y eso luego cuesta mucho deshacerse de eso, ¿no? Y hay muchas personas que, cuando decías, ¿no? Que tienes que vivir con ello para siempre, mucha gente es que vive con esa culpa constantemente, porque no ha hecho como la rotura de esas creencias de base para que no siga apareciendo la culpa, ¿no? Y luego el ejercicio, que es la gran también trampa del fitness, ¿no? Que al final el ejercicio hace que cuando yo relaciono comida y ejercicio, cuando son cosas totalmente que tenemos que separar, es decir, claro que hay un vínculo, pero yo tengo que comer todos los días y todos los días mi cuerpo necesita energía y todos los días mi cuerpo está restaurando y para mantenerme con vida y hacer todo lo que tiene que hacer, ¿no? De todas las funciones vitales necesitamos comer, da igual lo que hayas hecho ayer, mañana y da igual el ejercicio que hagas y todos los días necesitamos también movimiento porque nuestro cuerpo está hecho para eso. Entonces, cuando empezamos a correlacionarlo y en función de cuánto ejercicio hago, como más o menos, o elijo estos carbohidratos sobre los otros, o hago estas calorías o tal, empezamos también a generar unas dinámicas que pueden alterar mucho al final el funcionamiento natural de la biología humana. ¿Dónde dibujarías la línea entre el decir, oye, pues estoy conectado con mi cuerpo y entiendo que igual un día me encuentro saturado a nivel digestivo y esta mañana no voy a desayunar, o oye, ayer corrí una maratón, por tanto entiendo que tengo que comer más? ¿Dónde dibujas la línea entre una comprensión de cómo funciona el cuerpo y seguirle el ritmo y entre el hacer esos cálculos matemáticos constantes con control, con compensación, con subidas, bajadas? Total. Lo más importante es el sufrimiento, para mí. Yo siempre pongo el ejemplo de un amigo mío que es policía y a él no le supone ningún sufrimiento pesar las cosas o tener ese control alimentario. Y en todos los sentidos de su vida él siente como una conexión, yo hago como una especie como de dibujo, ¿no? De mente, cuerpo y alma, ¿no? Entonces, la mente sirve para organizar y tener el conocimiento a nivel nutricional, ¿no? De qué nos conviene más o menos en función de un montón de variables que hay, que no es ni calorías, ni solamente, ¿no? Etiquetar en bueno o malo o colocar los alimentos en una reducción tan simplista, sino entender todo, ¿no? Entender pues sobre nutrición, entender que también necesitamos una organización, necesitamos un poco de, ¿no? De, ostras, pues si yo tengo estos horarios en el trabajo, tal, y que necesitamos la mente para ayudarnos, ¿no? En eso, pero que tengamos en cuenta nuestro cuerpo, que al final nuestro cuerpo nos va guiando y nos va diciendo, oye, tengo hambre, oye, tengo sueño, ¿no? La energía, el cansancio, las digestiones, ¿no? Nuestro cuerpo nos va enviando señales que hay que atender, ¿no? Porque en el trastorno alimentario desconectas lo que diga mi nutri, lo que diga el médico, lo que diga la pauta, mis normas, porque muchas veces la mayoría de trastornos alimentarios, algunos sí vienen fundamentados por nutricionistas, pero muchas veces que yo lo he visto en Google o lo he sacado de no sé dónde o del Reels o de tal, y entonces como que tenemos esa vocecita que nos va guiando qué normas seguir, ¿no? Y el cuerpo te está enviando señales y tú no le haces caso. Y tu cuerpo te dice, oye, tengo hambre y tú,
no, porque me quedan 3 horas para comer, porque si no, porque mañana tal cual, ¿no? Y luego alma en el sentido también, en esa tríada, ¿no? De entender que al final la comida no es solo comida, es dar amor, es recibir amor, estar con tus amigos, es con tu familia, ¿no? Es cultural, es educacional, o sea, hay tanto, ¿no? que llena nuestra alma en la comida que no se puede ignorar, ¿no? Y que no atendemos a números y a fórmulas matemáticas, ¿no? Que somos mucho más complejos que eso, ¿no? Ujú. Estoy de acuerdo con que el sufrimiento sería el sufrimiento y la culpa, ¿no? Que al final la culpa Sí, genera sufrimiento, así que sí. va un poco implícita, es una señal distintiva, pero habrá personas que se autoengañen, ¿no? Que digan, no, yo esto lo llevo muy bien, a mí no me causa ningún problema, y luego a lo mejor ves que están ahí tensas esperando a que llegue la comida o que Totalmente. no le llegan los gramos que tenía pautados y se ponen tensos y rígidos y dices, sí, lo llevas muy bien. Sí, totalmente, sí. Es cierto que hay un autoengaño también. En terapia breve somos también muy conscientes de los tipos de resistencia al cambio que se diría, en el sentido de que hay gente que llega a consulta que quiere solucionar el problema y está abierto a que le des, ¿no? Pues, ostras, ¿qué hago? Porque no sé qué hacer ya con esto, porque he intentado muchas cosas y no lo soluciono. Y hay gente que no quiere la ayuda. Y viene porque es su mujer o porque ¿no? O alguien, ¿no? Algún familiar o porque sus padres, muchas veces, ¿no? Que vienen también adolescentes, creen que tiene un problema y él no lo ve o esa persona no lo ve, ¿no? Y ahí es difícil porque, bueno, hay que saber también jugar. En la terapia breve hacemos mucha terapia indirecta, que es ver qué se está haciendo a nivel de entorno para romper un poco por ahí y ver qué cambios genera, ¿no? en el sistema que está fomentando esa dinámica, ¿no? También es verdad que tenemos una sociedad que no ayuda, porque, bueno, pues al final hay una difusión de muchos mensajes que bueno, se sesgan, se tergiversan, y yo muchas veces a veces también lo veo, ¿no? Que a lo mejor me dicen a alguna persona, es que me ha dicho no sé quién que tú has dicho, yo qué sé, que si no tienes ganas de hacer ejercicio que no hagas nunca, porque eso es que yo no he dicho eso nunca, ¿no? Pero al final el sesgo de la mente escucha un poco lo que le viene bien y lo que confirma mis creencias para, ¿no? Generar una distancia aún mayor, ¿no? Entre esto y aferrarme más a mi identidad y a lo que yo considero que es lo correcto, ¿no? Entonces yo siempre digo que a ningún psicólogo tenemos la verdad, porque la verdad al final no existe, pero sí que yo intento que las personas intenten indagar en sí mismas y puedan, ¿no? Realmente no tengo ningún problema y es como, vale, entonces, ¿qué hacemos aquí, ¿no? ¿Qué crees que podríamos estar haciendo para poder tener una mejor calidad de vida? Y si no tienes ningún problema, oye, pues cuando la persona considere, ¿no? Pues a lo mejor podemos trabajarlo. Pero es verdad que cuando vienen adolescentes, por ejemplo, es otra dinámica, porque no es lo mismo un adulto funcional que viene porque su pareja tal, entonces vamos a jugar un poco a decir, oye, pues si no quieres trabajar este problema, ¿qué otros problemas quieres que trabajemos? Ya que vas a venir y vas a pagar, pues vamos a ver qué más, ¿no? Y normalmente de ahí siempre vamos hilando y siempre hay un vínculo, ¿no? Porque al final nunca solo es la conducta alimentaria, es el iceberg, es la punta del iceberg, siempre hay muchísimas otras variables, ¿no? Que están ahí influyendo, ya sea directa o indirectamente, y se puede trabajar por ahí. Si quieres, vamos a explorar un poco estas variables a nivel individual, a nivel familiar y a nivel social, por ejemplo. Vale. Empezamos con la familiar, ¿no? Porque muchas veces se relaciona el contexto familiar a los TCAs. Sí. Cuéntanos un poco cómo la familia puede influir en que se cree y se mantenga. Vale. Hay como muchas opciones, ¿no? En las que se repiten, por decir una manera, ¿no? La gran mayoría de personas con trastornos alimentarios en su familia ha tenido o una relación con la comida un poco alterada, en el sentido de que o hay mucho sufrimiento a nivel familiar porque los padres, uno de los dos padres, tiene, ¿no? Pues, ciertos rasgos, pues, de obsesionado por la salud, obsesionado con la comida, o han pasado trastornos alimentarios ellos y no lo han superado. Entonces, la influencia de los padres es muy importante, cómo es su propia relación con la comida. Con el tema también yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? De que en España somos muy así, es verdad que a lo mejor en otras culturas todo se celebra con comida, todo, ¿no? Cualquier reunión familiar, la comida es como el eje, ¿no? Entonces, si la comida es muy importante en la familia, hay familias que no, me acuerdo de una amiga que nunca cenaban en su casa. Y desde que ella era pequeña no se cenaba en casa. Entonces ya la comida era como que, bueno, en segundo plano, ¿no? Entonces, bueno, si la comida es como hay que comer aunque no tengamos hambre, ¿no? Porque cualquier oportunidad de comer es bienvenida, eso también genera también un poco de alteración, ¿no? De escuchar al cuerpo, ¿no? Y decir, ostras, hay que comer porque comer, y es el momento en que nos reunimos todos. Y da igual que no tengas hambre, que hay que comer. Se alteran un poco ahí las señales, ¿no? Y lo que más se repite es que en función de cómo es tu corporalidad de pequeño, pues entiendes que tú tienes que seguir las normas o no, ¿no? El típico ejemplo es que haya dos hermanos y hermanos, hermanas,
hermanas que sean una gorda y otra delgada, y a la gorda le restringen y a la delgada le dejan comer de todo. Entonces, yo siempre digo, si es por salud, la salud es para todos igual, ¿no? Pero claro, como se considera también que esos hábitos, ¿no? Para una tienen que ser acompañados de unos resultados en el peso y la otra de peso está bien, ¿no? Entonces ahí se empieza a alterar un poco, sobre todo, la identidad de la persona, porque siente la niña que está mal, hay algo mal en mí, porque yo porque no puedo hacer como el resto de niños y comer lo que todos comen, ¿no? Y porque al final entiendo que gordo mal y gordo peor y delgado bien, cuando realmente esa es una de las grandes bases de los trastornos alimentarios, que todos, en todo el espectro, todo el mundo quiere adelgazar, pero las que están delgadas, como si estás estupenda, si no necesitas, si estás genial, y las que están gordas, cada vez que adelgazan, ¡ay, qué bien estás, qué guapa ahora, qué has hecho! ¿No? ¿Tú observas que es un factor muy extendido el haber Muchísimo. tenido sobrepeso en la infancia? Muchísimo, 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 muchísimo. Y luego hay otros perfiles que no lo han tenido, pero a lo mejor en la adolescencia, en algunos cambios o cambios a nivel familiar importantes, ¿no? Pues alguna ruptura ¿no? de divorcios o muertes o algunos, ¿no? eventos como traumáticos importantes que de alguna manera pues, la persona necesita como aferrarse al control que le da y la obsesión, que al final siempre cualquier obsesión cumple una función, ¿no? Porque mientras estoy pensando en esto, ¿en qué no estoy pensando? ¿No? Y entonces a raíz de ahí como que ya se enganchan y cuesta mucho salir porque, bueno, vas fundamentando todas esas ideas y vas evolucionándolo. Muchas veces a nivel social parece algo funcional y yo siempre pongo el ejemplo de que la mayoría de mis pacientes con perfil de anorexia, nadie en su entorno sabe que tienen anorexia y se piensan que son personas pues, muy deportistas, muy movidas, muy exigentes, que pueden con todo, pero no piensan que tengan un problema, ¿no? grave. Y luego, pues claro, al final también esa máscara, ¿no? que se ponen ante el mundo también al final acaba cansando mucho. Y se sienten como un poco como que estoy engañando, ¿no? Y no sé quién soy realmente. Esto puede suceder quizás porque no cumple con el estereotipo que se puede tener de una persona con anorexia, ¿no? Ahí está. Entiendo que la gente se imagina a alguien esquelético, Exacto. que llama la atención muchísimo. Exacto. Y al final lo que nosotros también, algo que me gustó mucho de terapia breve es que no tiene en cuenta tampoco el peso, ¿no? Es decir, no miramos en función del peso, entonces estás en un... ¿no? Si estás en bajo peso, entonces anorexia. Y es como, pues si los hábitos y las conductas, los pensamientos, las emociones de todas las personas, tengan el cuerpo que tengan, son las que son ¿no? el motivo a trabajar, ¿no? Y por las que queremos liberarles de sufrimiento. Y muchas personas con cuerpos grandes nunca han llegado a tener un peso, ¿no? que clínicamente fuera preocupante, y realmente la conducta alterada y los pensamientos y las emociones estaban totalmente haciéndole muchísimo daño, ¿no? Y a todos los niveles. ¿Puedes contarnos un poco qué conductas y qué pensamientos y qué emociones podemos identificar para poder pensar que alguien puede tener anorexia, aunque en su cuerpo no lo evidencie? Vale. Lo primero es que tiene muchísimas normas alimentarias. Entonces, lo va a camuflar con que no le gusta, o con que no tiene hambre, o que yo es que soy muy nerviosa, o va a buscar como muchas excusas para no comer si no lo tenía ya planeado y controlado y totalmente calculado. Muchas veces lo que hacen es que ante situaciones sociales, quizás también dependiendo un poco de la fase en la que se encuentran, es decir, al principio sí que es bastante más determinante, las adolescentes no disimulan tan bien, por decir una manera, y cuando son más adultas es como que, bueno, ya he aprendido que si fuera no como, lo van a ver y van a pensar de mí, entonces como no quiero que nadie se entere y yo tener el control de lo que yo hago y que nadie se meta y nadie me controle, entonces ya empiezo como hacia afuera, doy una imagen y luego yo en casa ya, o en el gimnasio ya controlaré y ya jugaré con todas las cartas que yo tengo, ¿no? Pero esa parte como de que, como digo yo, cositas raras, ¿no? Que dices, ostras, ¿no? ¿Por qué nunca, si improvisamos un plan, nunca come? No, nunca tiene hambre. No, es que yo ya comí. No, es que... No, esas excusas para intentar... La restricción siempre se camufla con... Al final, el objetivo es comer lo mínimo posible. Cuanto menos, mejor. Es como la máxima de la restricción. Y la restricción se repite en todos los trastornos alimentarios. Entonces, es el primer factor que yo veo, esa clasificación, ¿no? Esa moralización de los alimentos. Esta parte también como egoica de sentirse mejor cuando no como, sentirse mejor cuando tengo fuerza de voluntad, sentirse mejor cuando yo voy al gimnasio a 6 de la mañana y nadie de mi entorno va al gimnasio o se cuida como yo me cuido, ¿no? Al final la línea es muy difusa, ¿no? También con la era en la que vivimos hoy en día, en la que se difunden muchos conceptos de salud que no matizan, ¿no? Que realmente hay muchas personas que solo utilizan como esa máscara, pero luego por dentro pues no pueden dejar de hacerlo, porque si dejan de hacerlo se sienten muy mal y sienten mucha ansiedad y mucho miedo, ¿no?
Y el miedo a engordar, que muchas veces no se expresa, de hecho, con muchas chicas con las que trabajamos, no es hasta cuando ya llevamos bastante tiempo trabajando que se desbloquean y es un poco como la armadura, ¿no? Se cae y pueden decir, ostras, sí tengo miedo a engordar. Ahora lo puedo reconocer, lo puedo ver claro, porque muchas veces, no, es que a mí me gusta comer así. No, es que yo soy muy feliz haciendo eso, teniendo el control, es que me da mucha paz. No, es que es que yo no tengo ningún problema. Pero luego siempre hay otros problemas pues con alteraciones en la regla, en la piel, bueno, alteraciones en todos los niveles, ¿no? También, que es verdad que cuando estás en este perfil de anorexia que decíamos, hay como unas endorfinas, que el cuerpo es muy sabio y dice, no me das energía, yo tiro como sea, un poco como si estuvieran drogadas, ¿no? De propias endorfinas de química natural, ¿no? Porque el cuerpo dice, bueno, como, no hay, yo saco como se pueda, y pueden con todo. Y en la recuperación parece como que, o sea, si yo estaba mejor antes, porque ahora que empiezo, me das más energía, tengo más energía, o sea, como más, vamos a decirlo así, pero me encuentro peor. Y De tengo malas ánimo. digestiones, de ánimo, de energía incluso, porque como que el cuerpo de repente dice, ostras, que por fin me das. Entonces intentan también reservar lo antes posible, se han parado muchas cosas, las digestiones son horribles, entonces también eso se puede utilizar durante mucho tiempo como una excusa, es que me encuentro mal de verdad, y es real, ¿no? Pero tienen que pasar esas fases. Entonces en los trastornos alimentarios hay como muchas fases en la recuperación, y también a veces caemos en la trampa, ¿no? En la divulgación, ¿no? Sanitaria, de generalizar, ¿no? Y para un trastorno alimentario hay que hacer esto, y depende de la fase, ¿no? En la que esté, y depende de la persona de dónde venga y hacia dónde va, porque si tú a una persona le dices alimentación intuitiva que viene de un control extremo o de un miedo tremendo, te va a decir sí, por aquí, alimentación intuitiva, ¿no? Vamos después un poco al tratamiento y a estas fases. Hemos visto entonces factores como a nivel familiar, me has dicho también uno como a nivel individual, ¿no? De quizás hallar en el control ese orden, esa tranquilidad, esa paz. ¿Qué más factores influyen en que alguien desarrolle un TCA? La exigencia con una misma, tremenda, siempre está en todas, que va muy ligada del perfeccionismo, ¿no? Y un poco también es esa rigidez, ¿no? De la mentalidad como muy, o lo hago perfecto o no hago nada, ¿no? Entonces, claro, al final llevan tanto para adelante, ¿no? Al final normalmente son personas, pues eso, que llevan todo para adelante, ¿no? Y que realmente al final petan, ¿no? Porque no pueden más. Otro de los grandes factores también, así a nivel de personalidad, es que tiene una gran sensibilidad y una gran emocionalidad. Entonces, nadie nos enseña, ¿no? a conocernos, a cuidarnos, a protegernos, a entender qué hacer con nuestras emociones, ¿no? Yo siempre pienso que yo ya de pequeña yo tenía ansiedad del cole, los exámenes, no sé qué, ¿no? Y no era una niña, bueno, pues si no tengo los deberes no pasa nada. Yo el día que se me habían olvidado los deberes ya, no, era un mundo. Yo ya todo, ¿no? Las amistades, como que yo tenía una sensibilidad de atender a muchos, ¿no? Muchos estímulos, ¿no? No sensibilidad de fragilidad, como a veces nos enseñan, o de debilidad, sino una sensibilidad de esa emocionalidad, ¿no? Muy pura. Y nadie te enseña porque pues, los padres son los primeros que tampoco saben qué hacer con toda esa estimulación, ¿no? Que tú sientes. Y muchas veces pues, han sido como categorías como de intensas, ¿no? O de, bueno, pues que es muy dramática, ¿no? A mí también mi madre una vez me decía, ¿no? En plan, ay, es que tú siempre has sido muy, muy intensa, ¿no? Como, bueno, pues es que esa era mi emocionalidad, ¿no? Y no sabía qué hacer con ella. Entonces también muchas veces lo vuelcas en la comida. Como como un regulador externo, ¿no? Exacto. La comida. Exacto. Igual que quien utiliza drogas, por ejemplo. Exacto. La comida regula las Totalmente. emociones. Por eso mucha gente también siente como esa especie de adicción a la comida que muchas veces se habla, porque es muy parecida a la sensación. El problema es que el tratamiento terapéutico es totalmente distinto, porque tú no te puedes alejar de la comida para siempre, igual que podemos hacer de las drogas, ¿no? Y aléjate del entorno, de gente que te tiente y tal. Claro, no es lo mismo, y a nivel cerebral tampoco, porque la comida tiene todo un confort y toda una serie de estímulos, ¿no? Y conexiones neuronales conectado con, pues desde que nacemos, ¿no? Con el vínculo con la madre, con toda la emocionalidad y todos los cumpleaños, ¿no? Momentos culturales que son maravillosos y son preciosos, y te los pierdes también si apartas, ¿no? La comida y la ves solamente como nutrientes, ¿no? O como una meramente algo funcional de energía y nutrir mis células, ¿no? Porque realmente es mucho más, ¿no? La comida. A nivel social también tenemos factores, ¿no? Y hoy en día con redes sociales me da la sensación, no sé tú, que creo que sí, se están intensificando bastante. Muchísimo. Mensajes constantes sobre qué comer, qué no comer, así, asá, Sí. qué como yo en un día, qué comes tú, deporte, ¿no? Como bombardeos constantes que a lo mejor a mí me da la sensación de que complican
algo que realmente es mucho más sencillo. Totalmente, totalmente. Y que realmente los que llegan a más gente, por desgracia, por el algoritmo, es cuanto más extremista es, ¿no? Y cuanto más llama la atención y cuanto más... yo siempre pongo la idea, ¿no? De que nuestra mente necesita certezas, porque la incertidumbre la llevamos, ¿no? El cerebro la lleva fatal. Entonces, claro, si tú a mí me dices, el ayuno es lo mejor... Ostras, y me pones estudios de decir, cuanto más claro sea algo, más mi cerebro se aferra a ello, ¿no? Y realmente al final, qué difícil, ¿no? Cada vez la edad es más temprana la que empiezan los trastornos alimentarios. Ahora ya están por 9 años. Antes era 12, ha bajado a 9. En nuestra consulta cada vez más tenemos más pues niñas, porque son niñas. Niños también hay, pero es verdad que es la mayoría, ¿no? Que sigue siendo el porcentaje mucho más alto. Y realmente, jolín, dices, qué miedo, ¿no? Porque si ya antes teníamos muchos trastornos alimentarios y no había redes sociales, con toda esa difusión y todos esos mensajes que están totalmente alterados, porque realmente muchos perfiles que hablan de trastornos alimentarios no tienen ni idea realmente de lo que es un trastorno alimentario, o tienen idea de lo que era el trastorno alimentario en ellos, porque lo han vivido en su caso, único y exclusivo. Pero si no han estudiado toda, toda esa variabilidad, todas las opciones que hay, opciones, condiciones, ¿no? que pueden marcar tu vida, traumas, historias, es muy complejo porque realmente es como que son mensajes muy reduccionistas, muy simplistas, y realmente es mucho más complejo, ¿no? Es realmente complicado batallar contra cuentas que lanzan mensajes totalmente contundentes, directos, reduccionistas, Sí. radicales. Claro, al final tú divulgas sabiendo todos los matices, todas las diferentes perspectivas, las variables. Claro, tu mensaje no es potente, No porque al vende, final no siempre... vende nada. No, No llega. un depende, vale, gracias por el depende. Exacto, exacto. Sí, 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 totalmente. Al final, cuando alguien crea un sistema, ¿no? Y lo vemos en la era en la que vivimos, cuando alguien crea un sistema, cuantas más normas tenga, más fácil es que las personas se enganchen. Por lo que decíamos, ¿no? Que me da mucha seguridad. Y entonces el problema es, si a ti eso te hace feliz y te va bien, y ostras, encuentras un equilibrio en tu vida con esas normas porque te es fácil cumplirlas, vamos a decirlo así, y si luego te las saltas, bueno, pues, ¿no? Encuentras un equilibrio y una flexibilidad, perfecto. Pero la gran mayoría de personas que no pueden, ¿no? sostener eso acaban en lugares, pues, que es todo lo contrario a la salud, que es lo que tanto se supone que buscan, ¿no? esos profesionales y esa divulgación, ¿no? sanitaria, que es como salud, sin salud mental, pues no hay salud física, ¿no? Yo tengo recuerdo de cuando era pequeña, claro, no sé tú de qué año eres. Del 91. 91, yo del 95. Y bueno, vimos un poco las series de los años 90, ¿no? Sí. En los que estaban muy de moda, además, cuerpos muy delgados, muy rectos. Ahora creo que Sí, la diversidad corporal cada vez, ¿no? sí, Un poco más. pero cuando éramos pequeñas lo que veíamos en Totalmente. las series eran siempre chicas delgadísimas, Sí. Special K, no sé qué, no Sí. sé cuál. Y claro, creces pensando que un cuerpo normal es demasiado grande Sí, o... total. Mira, en eso te voy a explicar una anécdota que la explico mucho a mis pacientes y es muy chula para también entender cómo este umbral de la percepción del cuerpo. Nosotras en los 90, yo me acuerdo de ver series que chicas con una talla 40 eran las gordas, Sí. ¿no? Entonces, claro, el umbral se altera mucho y en los trastornos alimentarios, el umbral tanto de tu percepción de tu cuerpo como de lo que es saludable y lo que no, como de las cantidades a la hora de comer, como de lo que es normal a la hora de hacer ejercicio o no, se altera, ¿no? Entonces yo pongo un ejemplo que es que una noche después de todo el día, ¿no? Pues me fui por ahí, hacía mucho frío y puse la ducha a 50 grados, en plan, ¡guau! Que estoy ardiendo, súper calentita. Y me metí y dije, oh, qué bien, pero claro, ni siquiera me quemaba, dije, vale, lo bajo a 40 grados. Y la noté fría. Entonces, claro, siempre explico, 40 grados es caliente, ¿no? Objetivamente. Pero claro, venía de 50 grados. Entonces, al final, ese umbral, esa percepción se altera, ¿no? Y en los trastornos alimentarios es lo que pasa, que tú vas alterando todo en tu vida. Ese umbral lo tienes como que recolocar para como un poco hacer como un reset, decir, vale, un momento, ¿no? Que esto no es normal, ¿no? Porque tú te vas metiendo, te vas metiendo, te vas metiendo y cada vez, pues la mayoría de las que hemos estado ahí, a mí me daba miedo ya cenar lechuga y el tomate, la cebolla, o sea, ¿no? Ya llega un punto que todo te da miedo y todo engorda y todo tiene azúcar y todo tiene... Y al final magnificas muchísimo cosas que si ahora lo miro digo, ostras, ¿no? Wow, ¿cómo llegué ahí, ¿no? A ese punto que ahora como de todo, libre, tranquila, en calma, ¿no? Y no tengo ningún tipo de ansiedad, ni culpabilidad, ni malestar asociado a qué elijo, cómo lo elijo, por qué lo elijo.
y bueno, y encuentro un equilibrio, ¿no? Con todos los hábitos en mi vida que determinan la salud, que al final, pues, al final es un 36% del 100%, que tampoco no tenemos el 100%, ¿no? A nuestro cargo, sino que es el 36%, ¿no? Esto lo has visto alguna vez la rueda de los porcentajes de los determinantes que intervienen en la salud. No. Hay una rueda que, si quieres, yo luego te paso el link, que explica como en porcentajes cuánto, ¿vale? Poder tenemos de factor individual, de comportamiento individual, ¿no? O sea, tipo, lo que siempre se concibe como lo que como y lo que me muevo, ¿no? El total de lo que afecta eso a la salud es un 36%, ¿no? Y muchas veces nos relacionamos con eso como si fuera el 100%, como si el 100% de mi salud estuviera en mis manos, ¿no? Con lo que como. Entonces, si enfoco ahí y hago un zoom, claro, lo veo muy grande, ¿no? Y sí, puedo coger y hacer el zoom, colocarlo en su sitio y decir, vale, yo tengo, ¿no?, este quesito que está en mis manos, que depende de muchos factores, ¿no? De dónde vengo, dónde voy, mi cultura, ¿no? Y todos los condicionantes externos, ¿no? Que todo eso yo pueda ir cambiándolo hacia mi favor, pero que hay todo el resto de factores que no están bajo mi responsabilidad, ¿no? Entonces, eso también es importante como colocarlo, ¿no? Porque nos obsesionamos con la salud y de tanto buscarla la perdemos, porque perdemos el norte, ¿no? ¿Qué otras señales habría que tener en cuenta para que alguien diga, ostras, a lo mejor sí que tengo un problema con la comida, ¿no? La culpa, el sufrimiento, el excesivo control, el no tolerar momentos en los que no puedes controlar. ¿Qué más? La sensación de descontrol también, porque sea descontrol real o no, que realmente la gran mayoría, el porcentaje mayor siente descontrol en muchos momentos, físicamente hablando, en el sentido de que es una realidad, la percepción de descontrol, de que se me va de las manos y que no encuentro, pues, no le encuentro sentido también a mi vida muchas veces, ¿no? Como un vacío, porque al final, pues personas que a lo mejor sí que consiguen, ¿no?, ese cuerpo que quieren, ¿no?, lo mantienen, porque con esas conductas lo pueden mantener, no ven a su alrededor como nada muy preocupante, por decirlo de una manera, pero se sienten muy vacíos. Y no, es como, vale, ya tengo todo lo que suponía que tenía que tener para ser feliz, estar sana, y luego, no lo consigo. También es verdad que la mayoría de mujeres, cuanto más tiempo pasan en esas dinámicas, más acaban acercándose al descontrol, ¿no? Porque es insostenible. Y bueno, pues si quieren ser madres y tal, pues al final tenemos muchos casos de mujeres que con 30 años ya tienen diagnosticado pues osteoporosis, ¿no? Porque, Ostras. claro, durante muchos años no tienen la regla, muchas no tienen la regla, pero como les recetan anticonceptivas y ya está, tienen un sangrado que no es real, entonces no ovulan, ¿no? Toda esta parte como más compleja también, que luego pasa factura. Entonces tú a lo mejor ahora piensas que no pasa nada y yo no tengo ningún problema, pero luego a largo plazo, al final la biología humana es la que es, ¿no? Qué duro eso. Sí. Y tiene que entrar ahí muchos sentimientos de culpa, ¿no? De, ostras, por esto ahora ya no puedo ser madre. Sí. Realmente es un melonazo también porque claro, hay tantas mujeres que en ese sentido están totalmente un poco como olvidadas, en el sentido de que nadie las entiende o que les hacen pruebas. No, todo está bien, ¿no? Pues la pastilla, ¿no? O que le duele mucho, ¿no?, con las reglas, que pues al final sabemos, ¿no?, todo el tema del SOP, endometriosis. ¿Cuánta gente tardan un montonazo en hacerles el diagnóstico? Entonces, claro, como que vas retrasando, ¿no?, también cosas. Y se complica, bueno, igual que con el lipedema también, ¿no?, que es una problemática también que muy correlacionada con trastornos alimentarios, porque al final, hasta que no tienes un diagnóstico, no entiendes. Entonces tú te has ido como alterando tu percepción de, jolín, si hago esto y tengo esto y no, como que no va acorde, ¿no? Y hay tantas enfermedades, tantas problemáticas añadidas. Y luego, a nivel también de comorbilidad con, pues, TOCs, trastornos límites de personalidad, ¿no? Y cuántas depresiones, ¿no? Anorexia y depresión está muy ligada. Porque al final... Anorexia y TLP, bueno, bulimia y TLP. Sí. Entonces, claro, hay tanta complejidad, ¿no? Que yo cuando veo a alguien que te ayuda a superar los atracones, porque yo lo he superado... Bueno, mejor no saquemos ese tema. ¿Sabrías decirme qué diferencias has detectado? Entiendo que tu muestra de pacientes hombres será menor por cuestiones estadísticas, pero ¿qué diferencias has notado en tipos de TCAs que desarrollan, cómo lo manifiestan, cómo lo verbalizan ellos? Porque tendemos a pensar que un hombre no tiene bulimia, un hombre no puede tener anorexia, ¿no? Sí, totalmente. Como mucho puede tener vigorexia, ¿no? Sí, pero nada más. Sí, no, también muchas anorexias son perfiles muy artísticos, de personas que a lo mejor están pues son modelos o actores o pues sí, como esta parte como artística, ¿no? Luego, muchas veces no sostengo el control, que decíamos un poco, y se van a el vomitar, que sería el vomiting. Luego también perfiles que a lo mejor
de pequeños ¿no? Pues, han sido gordos y han tenido ese bullying, ese machaque con el cuerpo y esa identidad un poco, ¿no? Pues desmoronada y tienen que, pues, como un poco reparar, ¿no? Ese daño y lo vuelcan mucho también en el gimnasio. También es verdad que los hombres tienen como esa ventaja biológica, por decirlo de una manera, que con poco que hagan en el gimnasio y con una pauta que no sea tan, porque normalmente a los hombres no les ponen pautas tan restrictivas como las mujeres, si no se les desregula tanto, quizás no llegan a tener, ¿no? Ese otro perfil. Pero luego hay mucho perfil de atracones que realmente lo llevan con mucha culpabilidad también porque tampoco no entienden que es un trastorno alimentario, porque piensan que realmente es como que ellos no tienen la fuerza de voluntad, ¿no? Para que a muchas mujeres también les pasa esto, esta idea del trastorno por atracón, que durante tanto tiempo lo que decías, como siempre se ha hablado de anorexia y bulimia, y no se hablaba de los atracones, que al final el trastorno por atracón, que es bastante nuevo a nivel de diagnóstico, ha ocurrido siempre. Lo que pasa es que no se ha identificado como un trastorno como separado, ¿no? Diferencial. Y muchos piensan que simplemente pues, se me ha ido de las manos y se me ha ido la olla y no tengo poder sobre mí, no tengo fuerza de voluntad y bueno, pues más aún, ¿no? Me esfuerzo en hacer otra vez la pauta rígida, el control y volver a los hábitos, ¿no? Y es como, bueno, no va por ahí, ¿no? Es mucho más complejo porque al final en los atracones hay una parte muy instintiva, muy de supervivencia, que es que la parte prefrontal del cerebro se desactiva. Y entonces necesita esa energía y abre un poco como las puertas para que entre mucha energía con ese impulso tan grande porque me has ignorado este impulso muchas veces y bueno, acaba generando también como un condicionamiento clásico, ¿no? Y se acaba convirtiendo en un hábito, en un automatismo y hay ciertos estímulos que siempre me detonan y ahí también hay esa complejidad añadida, ¿no? ¿Puedes explicarnos la diferencia entre trastorno por atracón, bulimia y vomiting? Vale. En la bulimia no hay purga y en el trastorno por atracón tampoco. Y lo que decía, es comer cantidades de comida muy grandes, sea por los motivos que sean, ¿no? Que decíamos, o por emociones, o por placer, o por la alternancia entre dieta, estoy a dieta y ahora soy libre, ¿vale? Se pueden unir todas, ¿vale? En el vomiting es un círculo vicioso en el que controlo todo lo que puedo hasta que no puedo más, me descontrolo, vomito. Y acabo condicionando toda mi historia un poco a esa adicción a vomitar, porque en un primer momento es como que yo elijo, cuando vomito, yo elijo comer y vomitar, y llega un punto en que no puedo dejar de vomitar y no puedo elegir, y eso me controla a mí. Claro, entiendo que al final, cuando tú te llenas tanto, genera una sensación desagradable en el cuerpo, Sí. y cuando lo vomitas, al final, tu cuerpo lo percibe como una sensación de liberación, de placer. Exacto. Entonces, entiendo, corrígeme si me equivoco, que al final cuando tú sientes malestar, tienes asociado que vomitar te libera de ese malestar. Entonces es como, estoy mal, me hace falta llenarme de lo que sea para vomitar y sentir como, liberación. Sí, exacto. Ahí están, esa calma de después y esas endorfinas es como que generan ese círculo vicioso. Y eso empieza así, pero luego no hace falta llenarte, no hace falta tener un atracón. Ajá. Con muy poco ya es como busco cualquier excusa y busco incluso, pues bebo mucha agua para poder después, ¿no? vomitarlo. O buscar cualquier momento al día y los casos más graves, pues a lo mejor están comiendo y vomitando durante días seguidos, ¿no? Y no ir a trabajar y claro, luego también eso es un destrozo a nivel físico y también el desgaste energético que eso conlleva. Aparte de, evidentemente, pues todas pues los dientes, ¿no? los dedos, la bilis, las alteraciones en la microbiota, hay un montón de consecuencias físicas, ¿no? Que van alterando, ¿no? Lo que de alguna manera antes funcionaba bien, ¿no? Claro, eso ya es casi como una adicción, ¿no? Exacto. Se siente como una adicción, 100%. Vale. Y luego el trastorno por atracón es una cantidad ingente de comida que a lo mejor en la bulimia no es tan como la bulimia que conseguimos en terapia breve, ¿no? No es tan ingente, ¿vale? En la bulimia hay como un cierto grado de conciencia, vamos a decir, no control, y en el trastorno por atracón no hay ningún tipo ni de conciencia, porque es un estado alterado de conciencia, se me ha ido, y cuando vuelvo, ya sea porque o se ha acabado la comida, o porque pasa algo, o porque ya me encuentro físicamente realmente mal, es cuando como que vuelvo a estar en mí, ¿no? Como que si me hubiera ido y vuelvo de repente cuando ya he acabado. ¿Así lo experimentan las personas? ¿Como que no eran dueñas de su cuerpo en ese momento? Entonces, claro, al final hay una sensación de frustración, de culpa, de vergüenza, de odio hacia uno mismo muy grande porque no entienden qué ha pasado. Y entonces buscan formas de intentar solucionar eso
que normalmente acaban perpetuando que lo que decíamos de las arenas movedizas, cuanto más intento, más me hunden, ¿no? Y más se fundamenta ese círculo vicioso. Y en la bulimia comentas que no hay purga. No, en la bulimia en terapia breve no. ¿Vale? ¿Cómo es? Ahí es una cantidad muy grande de comida que acaba generando unos problemas. Normalmente, pues lo que decíamos, se alternan un poco como las tres, ¿no? Que confluye una mala gestión emocional, vuelco los problemas de mi vida ahí, también con que la mayoría de personas que vienen dicen, ostras, que a mí mi problema es que me gusta todo, o sea, es que a mí me encanta comer, ¿no? Y claro, no debería ser un problema, debería ser algo bonito y maravilloso y poder colocarlo en su sitio, ¿no? Y que la comida no tenga tanto poder en ti ni en tu vida, ¿no? Y luego esa parte de todas las personas que han normalizado hacer dietas y a veces no le llaman dieta y ahora llama el estilo de vida, que es un poco también el lobo con piel de corderito, porque la mentalidad es la misma, ¿no? Hay unas normas que cumplir, hay una dicotomía, o es blanco o es negro, y entonces, pues si en algún momento yo salgo de ahí, de ese todo lo correcto y todo el camino verde y me voy al rojo, si ya me voy a sentir mal con una Oreo, me lo invento, ¿no? Pues ya me acabó el paquete, porque la culpa ya, ¿no? ha entrado al chat y ya, pues de perdidos al río, y ya nunca más voy a volver a comer, ¿no? Y entonces, o ya hasta el lunes, o ya hasta no sé cuándo, ¿no? Entonces va generando como esas alteraciones en la conducta alimentaria que un poco, pues eso, como que pierdes el control de lo que es la conducta, ¿no? Por eso se considera un trastorno, porque no tienes tú el control, aunque pueda parecerlo a momentos, pero mucha gente viene y dice, ostras, es que yo tenía el control en aquella época que hice, con la keto pasa mucho, que, ostras, me sentía mejor que nunca, ¿no? ¿Por qué no puedo volver a hacer esto? ¿Por qué ahora estoy como estoy, ¿no? Y altera un poco como la percepción, porque al final en esa conducta de normas tan rígidas, ¿no? Eliminar tantos alimentos, al final, pues a no ser que te vayas a una isla desierta y todas las personas que hacen keto, todas vivan allí y todas convivan ahí, es imposible, porque al final, pues en la oficina te van a traer bomboncitos, o vas a ir a un cumpleaños, o vas a ir a cenar, o te vas a ir, no sé, con tu pareja, y al final no puedes estar constantemente evitando y viendo la comida como el enemigo, ¿no? Entonces, en el momento en el que entra en su cuerpo algo de azúcar cuando venían de ese estado, se altera muchísimo, porque lo normal es que tú comas un poco de azúcar, tu cuerpo diga, energía, seguimos, la utilizamos, chimpún, ¿no? Y no que sea, ostras, nunca más sabemos cuánto nos va a volver a dar porque llevamos 3 meses sin probar energía rápida, ¿no? Entonces como que desajustas los niveles también hormonales y todo eso va afectando también en tu percepción de lo que pasa y lo que sientes y sobre ti mismo, ¿no? Entonces se acaban generando esos trastornos de conducta alimentaria que muchas personas dicen, es que yo tenía el control. No tenías el control realmente, ¿no? Lo que pasa es que estabas ahí metidos dentro de esta dinámica que creías que te funcionaba, ¿no? Pero estaba predisponiéndote al descontrol posterior. Entiendo entonces que una de esas primeras fases a la hora de trabajar con alguien que padece esos trastornos tiene que ser derribar muchas creencias, y me imagino que además vendrán con mucha racionalización, ¿no? E incluso intelectualización de no porque este protocolo es así, no porque esta alimentación es así, no porque, ¿no? Como que vienen ya con un discurso muy preparado y muy armado, que tiene que ser complicado derribar. Sí, la verdad que yo lo que veo a nivel un poco como haciendo, ¿no?, baremo de todas las colaboradoras que hay en Kokoro, pienso que normalmente primero van a nutricionistas, otro, y cuando ya están desesperadas y ya no pueden más decir, ostras, no sé qué más hacer porque he probado todas las dietas del mundo, he probado todos los protocolos, y entonces es cuando acuden a consulta, que muchas veces como, jolín, llegan muy mal, ¿no? Y llegan ya con esos pensamientos muy férreos, muy destrozadas y con mucha prisa por sanar. Y claro, es un poco contradictorio con lo que realmente... También me gusta mucho la terapia breve por eso, porque no es cuéntame toda tu historia y vamos a todo el pasado, sino que es un protocolo eficiente y efectivo, pero a la misma vez no es magia, ¿no? Entonces no podemos sanar lo que llevas no sé cuántos años, ¿no? Condicionando día tras día, ¿no? Y a nivel físico incluso, ¿no? Que altera muchísimo. Entonces es complicado porque hay mucho que sanar, que no solo es la conducta alimentaria, porque si has caído en estas dinámicas también es por muchas otras cosas, muchos otros traumas, dificultades, ¿no? que también hay que atender como terapeutas, ¿no? Y entonces es muy complicado. Si vienen en ese punto en el que estoy un poco desesperada, ¿no? Ya, ayúdame, y que acogen bien las pautas y te hacen caso, se desbloquean muy rápido. Pero si vienen con esa reticencia de ¿no? Y el miedo a engordar, que es lo más paralizante, es muy difícil, pero bueno, pues poco a poco tenemos también los terapeutas, pues nos formamos en esto, ¿no? En técnicas también, pues a nivel de hipnosis en trance y, ¿no? Y persuasión,
Y bueno, al final no luchar, ¿no? contra esa ambivalencia que al final las personas que vienen a consulta muchas veces tienen una parte de ellas que quieren dejar esto ya atrás y quieren salir por completo y una parte que dice, "Uf, ya, pero ¿y si me engordo? Ya, pero ¿y si luego es peor? ¿Y si nunca consigo salir de aquí?". Entonces, como que lo típico de malo conocido, ¿no? Y esa ambivalencia el terapeuta no se puede posicionar. Tiene que recoger las dos y ayudar a la persona a que encuentre una tercera vía, ¿no? Un poco que no sea ni una ni la otra, ¿no? Ni me voy a un extremo ni al otro, ¿no? Fíjate, antes de que tú vinieras, como te he contado, he recibido una clase de terapia breve estratégica y justo hablaban de esto, ¿no? De cómo tienes que a veces sincronizarte con el paciente en el sentido de adaptarte un poco a su trastorno, Sí. en el sentido de sus creencias, ¿no? Porque al final una Sí. persona con anorexia, por ejemplo, que viene a tu consulta, lo que tiene miedo es de que tú la quieras engordar, ¿no? Exacto. Entonces decía la profesora, yo, por ejemplo, le digo, ¿qué te crees? ¿Que a mí me gusta la gente gorda? A mí la gente gorda no me gusta, así que no te esperes que yo te vaya a poner gorda. Mírame a mí. Como... Esta es la parte que yo en terapia breve, Ujú. en su momento me rechinaba algo, ¿no? Pero no acababa de saber qué, porque al final a mí la terapia breve me sacó, ¿no? Del vomiting. Entonces, para mí, me parece que todos los terapeutas que hacen terapia breve tienen como, no sé, una versatilidad, ¿no? Tienen muchas técnicas para saber Y un poco de recolocar. picardía también, Sí, ¿eh? sí. Hay que saber... Sí, totalmente. Ujú. Pero, y ahí viene el pero, todo lo que yo me he ido formando después es un poco en deconstruir también, ¿no? Ujú. Todos los sistemas de creencias de esa gordofobia imperante en sociedad, porque realmente la gordofobia afecta principalmente a las personas gordas, pero afecta a todo el mundo, porque todo el mundo tiene miedo a engordar. Porque nadie quiere ser víctima de ese acoso, humillación, rechazo, ¿no? Toda la invalidación, el desprecio que reciben las personas gordas solamente por el hecho de serlos, ¿no? Entonces es como también esta estratagema, ¿no? que en según qué casos, circunstancias, momentos, puedes utilizar como para afianzar, ¿no? el vínculo con la persona. Luego hay que de alguna manera tener... Sí, Claro, claro. es complejo porque realmente, claro, no podemos seguir formando parte del Ujú, sistema que ha enfermado, ¿no? Por decirlo de una manera. claro. Y creo que el tema de la gordofobia es algo que cuesta mucho de entender. Hay muchos profesionales que se van al otro extremo, ¿no? Y dicen que fomentamos la obesidad y es como, a ver, yo no he dicho a nadie, ponte a comer como si no lo hubiera un mañana, ¿no? Es como, hay que saber diferenciar, entender el daño que hace el estigma, que es una de las cosas que yo también he más estudiado, que es el estigma de las personas gordas. Es uno de los principales causantes de todo lo demás. Y mientras siga habiendo a nivel social toda esa gordofobia y se siga manteniendo, y sigan habiendo los antes y después, que nadie cuelga los después del después, ¿no? Muchas de mis pacientes han estado ahí, han sido ese antes y después, y han conseguido adelgazar, pero ¿a costa de qué? Ujú. ¿No? Y después, ¿qué ha pasado? Que al final no pueden mantener eso, porque al final luchan contra algo que no es beneficioso para ellas, ¿no? Que es como ir en contra de mi bienestar físico y mental, los dos, ¿no? Entonces, hay una parte de construcción de gordofobia, de cultura de dieta, de saludismo también, ¿no? Que es esta idea de si yo me cuido soy mejor. Pues es maravilloso que te cuides y que te quieras cuidar desde el amor propio, pero no por ser mejor que nadie, ¿no? Ni por en esa escala de ego, de, ¿no? Cuanto más... Y ahora también está la parte como en el ego espiritual, ¿no? De medito, yoga, no sé qué, y hacer todas las... ¿no? Y crossfit y no sé cuál, y comida ecológica. Bueno, pues nadie es mejor que nadie, todos somos... Yo soy yo en mis circunstancias. Y también el tema del ego es algo que... No lo he dicho así como claro, pero uno de los factores que individuales, ¿no? Y sociales, porque al final el ego es hacia afuera, ¿no? Es hacia lo que los demás ven de mí, ¿no? Y se espera de mí y lo que en sociedad un poco pues se nos marca, ¿no? Porque también yo tengo pacientes que me han dicho, vale, es que claro, si yo siempre he sido la deportista y siempre he sido la sana y es que yo soy así de movida, ahora engordo, entonces ¿qué? Todo eso era mentira, ¿no? Esa identidad hay que también ¿no? hacer un trabajo profundo, ¿no? Decir quién soy independientemente de lo que se asume de mí o mis etiquetas o dónde me han colocado, ¿no? A lo largo de mi vida. Y es un proceso también difícil porque, ¿no? Cuando te dices, ostras, ¿y yo para qué quiero, no? El para qué quiero, ¿no? Adelgazar y para qué todo, te da muchas respuestas, ¿no? Y si tiras del hilo, yo me acuerdo que uno de los grandes, ¿no? Hostias de realidad, con perdón, que me di en mi proceso terapéutico fue, ¿para qué quiero estar delgada? ¿No? Y era para ser guapa. ¿Y para qué quiero ser guapa? ¿No? Para tener éxito, para que me miren,
para que me validen los hombres, porque soy hetero, ¿no? Entonces, ¿y yo para qué quiero eso? ¿No? Si yo tengo mi pareja y yo tengo... Es como el para qué te va guiando a decir, ostras, fíjate cuánto hay de profundo, ¿no? Y para que me admiren, y quien te admire, ¿quién? ¿Y para qué quieres esa admiración? ¿Qué necesitas? Y esa profundidad, ¿no? Hay que trabajarla, porque si no, si nos quedamos en la barrera, ¿no? De si como esto, mejor, si como, oh, si adelgazo, si engordo. Es que hay mucho más, ¿no? ¿Sueles encontrar en tus pacientes un para qué final común? Sí, para que me quieran. Sí, al final todo el mundo tiene esa cosa de que cuando yo sea esa persona, ¿no? O cuando sea así, o sea, me querrán, ¿no? De verdad. Y tendré la seguridad de que soy válida y eso, me ven, estoy aquí, me quieren, ¿no? Y al final ahí yo creo que todas tenemos nuestra niña herida que en algún momento no fue vista, en algún momento fue rechazada, en algún momento fue humillada, abandonada, ¿no? El tipo de herida que cada una tiene, ¿no? Y que al final, pues, hay que sanarla, ¿no? Y hay que atenderla. ¿Qué más elementos crees que fueron clave en tu proceso terapéutico? Siempre os digo que para mí, mi pareja, que llevamos ahora 12 años juntos, cuando yo lo conocí, yo estaba acabando la carrera y para mí el hecho de tener a alguien, ¿no? Con quien vivir, ¿no? Y que yo no hiciera siempre, yo siempre, al final, antes de él, era como gimnasio, comer y estudiar la carrera lo justo y necesario porque tampoco no me motivaba mucho y realmente pues como que yo hacía todo a mi manera, ¿no? Un poco como que nadie me... Y el hecho de poder compartir con alguien era como, ostras, ahora fluimos y improvisamos y vamos a comer. Y ahora hacemos no sé qué. Y ahora voy, no da tiempo de ir al gimnasio, ¿no? Entonces, como que yo veía que no era compatible la vida que yo pretendía en mi mente llevar, de tantas horas de gimnasio y todo el control, con tener una vida funcional, ¿no? Entonces, yo muchas cosas las hacía por él, porque sabía que si no, le estaba limitando a él. Y el amor que él tenía por mí, también él sabía todo desde casi al principio, porque lo supo ver y fue más allá. Y, Él lo detectó sin que tú se lo dijeras. sí, ¿Y sí. por qué? ¿Qué es lo que vio? Si quieres contarnos. Sí, pues sí. Fuimos a comer un día, bueno, a cenar con amigos y yo siempre comía como todo el mundo y luego me iba al baño, lo echaba y volvía y seguía con mi vida y no pasaba nada. Pues estaba tan acostumbrada que pues, no se notaba nada, no se me notaba ni en la cara, ni en los gestos, ni en la emocionalidad, ni en lo físico, nada, ¿no? Entonces yo luego seguía pues comiendo y bebiendo como el resto, ¿no? Y entonces pues en una de estas pues luego por la noche, como habíamos bebido y yo había tenido el estómago vacío, pues vomité mucho y entonces me encontraba muy mal y entonces él me dijo, ¿no? ¿Qué te pasa, no? Porque no es normal que esta vomitera, ¿no? De encontrarme muy mal, ¿no? Y yo le dije, si te lo digo, te vas a ir, pero quizás mejor que te vayas ya, porque esto soy yo, ¿no? Un poco. Jolín. Y le dije, esta es mi realidad, yo soy así. Yo le dije, yo soy así. Como que al final yo vomitaba todos los días, era parte de mi día a día, vomitaba casi todo. Casi lo único que me permitía era el desayuno, como que sí que lo dejaba ahí quieto. Todo lo demás, la ansiedad era tal que siempre lo vomitaba. Y él me dijo, tú no eres esto, ¿no? Yo te voy a ayudar, ¿no? A poder sanar, ¿no? Y un poco como que me cogió esa mano, ¿no? Es decir, yo te ayudo, ¿no? Qué bonito. Sí. Y entonces, en esa época yo ya me estaba leyendo todos los libros de terapia breve y hice como el clac de decir, bueno, pues yo me tomé al pie de la letra todo lo que salía en los libros, yo todo lo hacía. Yo hice el atracón perfecto, hice, ¿no? Todas las técnicas que mandaban los libros, vaya, porque no fui a terapia. Y él me hacía de ecoterapeuta y cuando yo le decía, es que esto engorda, es que esto no sé cuánto, es que esto no sé qué, pues él siempre como que me calmaba y decía, bueno, pues no pasa nada, ¿sabes? Tranquila, estoy aquí, ¿no? Bueno, me daba como me ayuda, ¿no? Me consolaba, ¿no? Me calmaba y siempre me decía, tú puedes vomitar si quieres, pero con las normas un poco que teníamos estipuladas, que son las de terapia breve, ¿no? Que no quiero hacer spoilers para que si alguien las necesita, que no sea como el, ¿no? Ya esté todo aquí ay, no me sale la palabra, como expuesto, ¿no? Que puedan darse la oportunidad de descubrirlo en su propio proceso, ¿no? Y realmente, pues, su sostén emocional, que me quisiera y se quedara, a pesar de saber que todo eso tan oscuro que yo ocultaba a todo el mundo y ¿No que lo nadie sabía sabía. nadie? No. Alguna vez se lo conté a alguna amiga, pero tampoco, hay amigas un poco egocéntricas que no pensaban mucho en mí tampoco, entonces tampoco no supieron ayudarme o buscar como la forma de, ¿no? Que yo buscara la ayuda pertinente. Y luego, pues, en mi proceso de recuperación, pues, subí bastante de peso y él seguía viéndome sexy, seguía queriéndome y seguía, ¿no?
estando ahí incondicional, ¿no? Te derribó una creencia, vamos, Exacto. en vivo. Exacto. Y eso para mí fue como la experiencia emocional correctiva que se dice en terapia breve, que es como, wow, ¿no? Todo eso que yo me creía, que si engordaba, ¿no? Todo lo malo, porque al final ni siquiera me lo planteaba. Yo siempre pongo el ejemplo de que si a mí alguien me hubiera dicho lo que yo iba a engordar en mi recuperación, quizás no me recupero, ¿no? Porque me daba tanto pavor, tanto miedo solo mencionarlo, ¿no? No podía, ¿no? Mencionarlo. Y realmente, pues, el hecho de poder atravesar todo eso, hice el clac, ¿no? De conseguir dejar de vomitar, que tardé también lo mío, porque al final el camino es difícil, por las alteraciones también físicas, que te encuentras muy mal y al final buscas cualquier excusa también, te das cuenta de cuándo es una excusa y cuándo lo haces por una cosa o por otra, y hay un camino ahí potente. Y entonces el hecho de que él se quedara, la verdad que fue como una gran ayuda. Y tengo muchas pacientes que sus parejas, cuando han engordado, les han hecho esa rotura, ¿no? Al revés, de es que has engordado, es que ya no me pareces atractiva, es que, ¿no? El machaque e incluso dejarlas, ¿no? Y claro, al final eso aún te hunde más en el trastorno, ¿no? Y pues yo siempre digo como que él estaba ahí para mí, para ayudarme, ¿no? En mi proceso y sanar y poder yo también pues luego pues ayudar desde esta perspectiva, ¿no? De conciencia de lo que, toda la profundidad que hay, ¿no? Desde esos alimentarios. Desde luego, si una pareja te abandona cuando te estás curando de un trastorno, no es una pareja No te muy creía, adecuada. no la necesitas esa pareja. Para tener ese amor, no necesitas ese amor. Porque ese amor es horrible. Entonces, no es amor, ¿no? Al final. Pero bueno, también es verdad que muchas veces los grandes eventos traumáticos también que nos marcan son cuando aún no tenemos desarrollada toda nuestra, ¿no? Personalidad, nuestro carácter, nuestra fuerza mental, ¿no? Y cuesta también muchas veces de gestionar y atravesar, ¿no? Todo eso porque lo colocas en un lugar que yo ahora pienso en cosas que en su momento me marcaron mucho y digo, ostras, pues ahora lo podría sostener, lo podría recolocar, pero cuando eres pequeña o adolescente no, y cuesta mucho, ¿no? Entonces todo eso va causando mella. Y necesitas también del apoyo. Al final la autoestima no es quiérete mucho, mírate al espejo, que dite cosas, mantras bonitos. O sea, la autoestima se forja con las experiencias también que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y que nos den ese amor para ver lo valiosas que somos y ver que hay gente que se preocupa por ti, que te quiere, ¿no? Al final también la familia es un pilar clave, las amistades, que tú veas que, ostras, engordo y nadie me dice nada. En mi caso, las personas que me dijeron algo de mi cuerpo fueron clientes del Mercadona, porque yo trabajaba en el Mercadona muchos años y eran clientes, entonces no era, que aún así me dolía, pero no eran gente que me quería. Pero imagínate, ¿no? Que estás en un proceso y engordas y que toda la gente que quieres, ¿no? Tus amigas o tus padres o tus suegros, hostia, ¿cómo te estás poniendo? Ten cuidado si te vas a ir a otro extremo ¿no? Y te hacen incisión en todo eso que tanto miedo tenías, ¿no? Y que te lo vean, que te lo machaquen y que te lo evidencien, ¿no? Y ahí lo que decíamos de la gordofobia, ¿no? Por eso entiendo que será importante quizás en la intervención dar herramientas a la persona incluso que prevenga, ¿no? Oye, mamá, papá, mira, puede ocurrir esto, pero es por este motivo, es por esto otro, así que procura no decirme estas cosas. O que incluso ese entorno, si puede ser, también tenga una sesión contigo en este caso para que se les informe de cómo no sabotear, ¿no? El proceso. Sí, porque los pasos pueden ser agigantados hacia atrás, totalmente. Y es muy difícil también muchas veces en sociedad. Tengo en mente, ¿no? El caso de una familia, ¿no? Que se preocupa muchísimo por su hija y por su salud y la salud ¿no? En general, son médicos, ¿no? Y precisamente ellos muchas veces son como los principales un poco boicoteadores de es que no entiendo por qué tiene que comer Nutella. Y es como, bueno, no es que tenga que, pero realmente qué tanto, ¿no? te importa que coma Nutella, qué tanto miedo tienes a qué y qué pasa, ¿no? Y ella es como, jolín, ya lucho con los monstruos de mi cabeza, ¿no? De esto, lo otro, y para que mi padre me mire así, no dice nada, pero me mira, ¿no? O cuando sube de peso, que mis padres sean los primeros, ¿no? Que me miren mal, a lo mejor no dicen nada, pero me lo hacen ver, ¿no? Como esa falta de aprobación. Pues por eso la divulgación, ¿no? El ser consciente de esa gordofobia, que es como si te estás preocupando por la salud de tu hija, tiene que ver con que atraviese todo eso y que luego pueda elegir, ¿no? Y que pueda ser libre en su relación con la comida y no que eso se apodere de ella, ¿no? Y para pasar por ahí hay unas fases, ¿no? Y muchas veces ese miedo, ¿no? a que mi hija engorde o a yo engordar está fundamentando todo eso, ¿no? También es muy generacional eso. Sí, totalmente. O sea, creo que también es una señal importante, ¿no? El sentimiento de no me puedo comer una onza de chocolate de postre porque entonces doy por hecho que me la voy a arrasar entera, ¿no? Exacto. Es como si tu cerebro, si tu mente sabe que tiene derecho a acceder a esa onza cuando le apetezca, luego no te va a pedir que te la comas entera, ¿no? Claro, es una cuestión de lógica, al fin y al cabo.
Sí, ahí está la cosa que el permiso incondicional te da la opción de elegir. Pero si te lo limitan y de alguna manera también te lo han limitado tanto en tu vida, que es la mayoría de personas pues eso, que van al médico y tienen un IMC alto, ¿no? Y se dice sobrepeso, pero al final son personas gordas y su constitución es la que es, y les han marcado tanto, ¿no? El tú no, tú no, tú no, que cuando sí, Claro. no tengo poder de decisión. Es como ahora sí, ahora, o ahora nunca, ¿no? Al final, cuando tu mente da por hecho que tiene acceso siempre a algo, no lo etiqueta como algo necesario. Ahí está. O sea, yo ahora mismo tengo helados de Ben & Jerry's sin mi congelador que me dan igual, pero Exacto. cuando yo competí en fitness, que eso ya sería otro capítulo. Bueno, me va de la mano, es muy parecido Claro, al final. cuando yo estaba en competición, todos los días pensaba, ¿qué helado me voy a comer cuando haya terminado la competición? Y fantasear, irte a Sí. dormir pensando en comida y levantarte pensando en comida. Sí. Y que una de las grandes preguntas que os hago a toda mi experiencia es, del 100% de tus pensamientos, ¿cuánto los dedicas a la comida? Buenísimo esa. Y la gran mayoría vienen con un porcentaje súper alto y dices, ostras, es que hay muy poco margen para vivir. Realmente la conducta alimentaria pues es como, te quita mucha vida porque es que no tienes espacio para fluir, yo pienso en, jolín, ahora casi todo en mi Instagram, ¿no? Lo comparo con la Seila de antes con TCA, ¿no? Y digo, ostras, es que no había espacio para todo lo que vivo ahora, ¿no? Porque si tengo que controlar lo que como, lo que me muevo, ¿no? Y todo con esa... Y al final se te va de las manos, y es que luego no disfrutas de nada tampoco, ¿no? Y es que no es real y nunca llega, ¿no? Un poco esa panacea, ¿no? De ese cuerpo soñado, que hay gente que le llega, que sí que tiene ese cuerpo y se ven bien, que hay un porcentaje pequeñito, que es muy difícil porque te juegan en contra, porque bueno, si haces todo lo que tienes que hacer y nunca consigues verte bien, al final llega un punto que dices, pues total, si no me veo bien, ni con este peso, ni con este, bueno, pues va, suelto y voy a ver si me ayudan, ¿no? Pero si sí te ves bien y si tienes el reconocimiento externo y si tienes un montón de gente que te aplaude, que qué guapa, que cómo lo haces, que qué bien, que qué tal, y más pues en el Instagram, ¿no? Y el fin, ¿cómo vas a soltar eso? ¿Cómo vas a salir de, por mucho que tú luego tengas, pues atracones en tu casa o todo ese sufrimiento, toda esa angustia, todo ese malestar, todos esos miedos, ¿no? Es difícil, pero se puede. Al final cada caso es único y si alguien se siente identificado con lo que está escuchando aquí, que no espere encontrar consejos en Instagram, que no busque en blogs, porque a lo mejor puede tomar medidas que son totalmente contraproducentes para sí mismo. Exacto. Y que busque ayuda, y yo recomiendo que busquen centros de breve estratégica, como por ejemplo el tuyo, que es Kokoro. Gracias. Así que si quieres podemos dejar en la descripción. Y también si quieres compartir redes sociales donde pueden encontrarte, donde pueden saber más. Vale, pues mi Instagram es kokoro_psiconutrición. Tenemos un poco una variabilidad, ¿no? De psicólogos, nutricionistas y entrenadores y bueno, perfiles sanitarios, ¿no? Y un psiquiatra estratégico también. Y intentamos pues, que la salud sea integrativa, ¿no? Y que no sea pues sesgada, ¿no? De pues, o solo esto o solo eso, sino que haya un equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Y también si hay profesionales que les guste un poco pues, esta filosofía y quieran prevenir y sanar trastornos alimentarios, también creé un curso para profesionales específico de terapia bioestratégica especializada en TCA solamente, y para nutricionistas a la hora de también en consulta saber guiar para prevenir, para detectar, para derivar y para hacer equipo de psiconutrición también. Qué bueno, me gusta la gente que hace cosas. Soy como Rajoy. Gracias, Sheila. Gracias a ti. Esto es En la mente de, el podcast de psicología en el que en cada episodio nos sumergimos en lo más oculto y profundo de la mente de diferentes perfiles. Un podcast para aquellos que buscan comprender, analizar e investigar sin juzgar tanto lo más oscuro como lo más luminoso de las personas. ¿Tienes una historia para contarnos? Si quieres abrirnos tu mente, escribe a enlamentedepodcast@gmail.com y háblanos de tu caso. ¿Quieres adquirir las herramientas y conocimientos más interesantes y útiles de la psicología? Visita mindhandacademy.com y entra a la formación online de psicología por la que ya han pasado más de 4.000 alumnos. Si eres psicólogo o estudiante de psicología, no te pierdas la formación online más práctica donde aprenderás a dar terapia. En Mindhand Pro analizamos sesiones de terapia de casos reales de pacientes que atendemos y que han dado su consentimiento. Esta es la mejor manera de adquirir experiencia como psicoterapeuta. Si estás pensando en hacer terapia, puedes pedir información sobre nuestros profesionales en claudianicolasa@gmail.com. Y si tienes cualquier duda y deseas recibir información sobre lo que ofrecemos, puedes escribirnos por WhatsApp al +34 679 65 8930.